Y para concluir este comentario, quiero pasar a la situación de Colombia para luego irnos a una pausa y abrir el teléfono con el pueblo. La semana pasada hablé de la situación de Donald Trump y que ya ha sido sometido por los documentos encontrados en Mar-a-Lago por 37 cargos federales. Pero también me pronuncié acerca de la situación de Gustavo Petro con la imputación que hizo su embajador en Venezuela de los millones que se lavaron y demás. La situación se le ha complicado mucho más aún a Gustavo Petro. Esta semana se dio a conocer en el periódico La Nación de Colombia, la plata era de Petro, eran 5 maletas y 3.000 millones de pesos. Explosivo relato de testigo que habló con el fallecido coronel Oscar Dávila en medio del escándalo. Un testigo que sostuvo varias conversaciones con el fallecido coronel Oscar Dávila, coordinador de protección anticipada de la presidencia, decidió entregarle en reserva al periódico La Semana un explosivo testimonio que salpica directamente al presidente Gustavo Petro. La identidad de la fuente se mantendrá en confidencialidad para proteger su vida. Según su relato, la clave del escándalo está en el dinero perdido en la casa de Laura Saravia, ex jefe de gabinete. La plata era de Petro, eran 5 maletas y 3.000 millones de pesos, dijo. Dávila me dijo que Petro mandó a Laura a guardar la plata en el apartamento. Ese dinero se perdió. Entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido. Por esa razón, según la fuente, se desató una operación ilegal con el fin de recuperar los 3.000 millones de pesos a como diera lugar. En estos hechos, de acuerdo con el testimonio, participó directamente el coronel Dávila, pero no había actuado solo. A él, al coronel Dávila, lo contacta el coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia, porque cuando se sabe lo del monto del dinero, Laura Saravia llama a Feria y Feria contacta a Oscar Dávila y él empieza a hacer todas las actividades. Lo primero que hacen es empezar a hacer las pruebas de poligrafía, pero no se la hacen a la empleada sino a la teniente, dijo la fuente, en referencia a la teniente Laura Luna. La situación de Gustavo Petro se parece, este escándalo, al proceso de los 8.000, cuando se supo que más de 3 millones de dólares se inyectaron desde el cartel de Cali a la candidatura del presidente colombiano, que viene mucho aquí, es amigo del presidente Fernández, que ahora no tengo el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, Ernesto Samper. Y esto podría costarle la presidencia a Gustavo Petro, aunque no le pasó a Ernesto Samper, sino que hubo una conspiración, incluso el que se encargó de recibir el dinero, todavía se cree que fue envenenado en la cárcel, porque todo el mundo comenzó a limpiarse, a tratar de lavarse las manos. Claro está, no es la misma Colombia de hace 20 años atrás, de los años 80, donde los mágicos, que era como se le decía a los narcotraficantes, dominaban todo. Ya es una Colombia más institucional que pasó por un proceso de haber tocado fondo institucional y hoy es un país reconocido en el mundo por tener una institución tan fuerte que evitó el Tribunal Constitucional que Álvaro Uribe se pudiera reelegir por un tercer mandato consecutivo. Esta situación de Petro, lo dije la semana pasada y voy a hacer hincapié nuevamente esto, ha fortalecido a Álvaro Uribe, el cual va a elegir al próximo presidente de este Centro Democrático, su organización política. Petro ha salido tan malo que ha reivindicado al uribismo. El primer presidente de izquierda que tiene Colombia es Gustavo Petro, en 200 años de historia como nación. Ni siquiera Jorge Eliezer Gaitán, que le cegaron su vida en el Bogotazo, pudo escalar los resortes del poder. Y este hombre, desde el MR-19, que se desmovilizó de la selva, de la guerrilla, y decidió ocupar posiciones políticas por medio de la democracia, ha sido un fiasco que ha reivindicado los sectores conservadores de los que tanto renegó y que al final del día no tiene diferencia alguna entre ellas. Vámonos a la pausa y cuando volvamos con el teléfono y el pueblo.